Conducir un taxi en la ciudad me ha dado experiencias extrañas, pero lo que me ocurrió aquella noche me hizo replantear mi vida entera. Todo comenzó alrededor de las 11:30, cuando decidí tomar un último viaje antes de regresar a casa. Las calles estaban casi vacías. El frío nocturno calaba los huesos y una ligera neblina cubría la avenida. Fue entonces cuando vi a una anciana parada en la esquina. Vestía un abrigo viejo y llevaba un pañuelo cubriéndole la cabeza. Me miró fijamente, con una expresión neutra, y levantó la mano para hacerme la parada. No solía recoger pasajeros, en calles tan solitarias, pero algo en su mirada me hizo detenerme. La anciana subió con dificultad, apoyándose en su bastón, y se acomodó en el asiento trasero sin decir palabra. Al girarme para preguntarle a dónde iba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su presencia se sentía extraña. Finalmente me dio una dirección en un tono pausado, como si cada palabra le costara esfuerzo. A medida que avanzábamos por las calles vacías, el ambiente dentro del taxi se tornó denso. No se escuchaba nada más que el motor y la respiración pausada de la anciana. Intenté hacer conversación, preguntarle si había salido de algún hospital o si esperaba a alguien, pero sus respuestas eran cortas y monótonas. Solo llévame con mi hijo. Fue lo único que dijo con una voz casi susurrante. El camino se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo parecía durar más de lo normal y la niebla afuera se hacía más espesa. Revisé el espejo retrovisor varias veces y en cada ocasión la anciana seguía allí, pero su reflejo parecía distorsionado. Algo en su rostro no se veía del todo bien, pero pensé que era solo mi cansancio jugándome una mala pasada. Cuando finalmente llegamos a la dirección que me había indicado, un hombre salió de la casa. Su expresión cambió de la calma a la confusión en segundos. Bajé la ventana y le dije: «Buenas noches. Su madre me pidió que la trajera hasta aquí». El hombre frunció el ceño y dio un paso atrás. «Debe estar equivocado», dijo en voz baja. «Mi madre falleció hace 6 meses». El corazón me dio un vuelco. Giré la cabeza bruscamente para ver el asiento trasero y la anciana aún estaba ahí, pero algo en su postura había cambiado. Sus manos seguían cruzadas sobre su regazo, pero su boca se había torcido en una sonrisa grotesca, completamente antinatural. Mi cuerpo entero se congeló. Un sudor frío resbaló por mi nuca y mis manos comenzaron a temblar sobre el volante. La anciana me miraba directamente, con los ojos hundidos y oscuros como 2 pozos sin fondo. Entonces, sin mover los labios, escuché su voz resonar dentro de mi cabeza. «Gracias por traerme a casa». Un terror indescriptible se apoderó de mí. Salí del taxi de un salto, trastabillando en la acera mientras el hijo de la anciana me observaba con el rostro desencajado. Señalé el auto, pero cuando él miró hacia el asiento trasero ya no había nadie. El asiento estaba vacío. Por un momento creí estar volviéndome loco. Revisé el espejo retrovisor y mi estómago se revolvió al notar que la ventanilla trasera estaba completamente empañada, como si alguien hubiera estado respirando allí hasta hace un instante. El hombre me miró con el rostro pálido. «No es el primer taxista que viene aquí con la misma historia», susurró. «Ella sigue buscando su camino de vuelta». Sin decir una palabra más, subí al taxi y aceleré. No paré hasta estar lo suficientemente lejos de aquella casa. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, tratando de recuperar el aliento. Pero lo peor fue cuando revisé las cámaras del taxi al día siguiente. En la grabación todo parecía normal, hasta que llegué a la casa del hijo. Justo en el momento en que le decía que traía a su madre, la cámara captó algo aterrador. La anciana no estaba sentada como la recordaba. Estaba flotando, levemente inclinada hacia adelante, con los ojos completamente negros y la boca abierta, como si estuviera gritando, pero no se escuchaba ningún sonido. Desde esa noche, cada vez que paso por esa calle, siento una presencia en el asiento trasero. A veces, el espejo retrovisor me juega malas pasadas y veo un reflejo que no debería estar ahí. Me gusta pensar que solo es mi imaginación, pero en el fondo sé que ella sigue buscando un taxista que la lleve a casa. Era casi medianoche cuando recibí la solicitud en la aplicación de taxi. La ubicación estaba en una avenida oscura, cerca de una zona de bares, así que pensé que era alguien regresando a casa después de una noche de fiesta. Sin embargo, cuando llegué, vi a una mujer de bata de dormir parada en la acera, descalza, con el cabello alborotado y los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró con desesperación y subió al taxi apresuradamente. Su respiración era entrecortada y sus manos temblaban al sujetarse del asiento delantero. Apenas cerró la puerta, me dijo en un susurro: «Por favor, lléveme lejos de aquí. Mi esposo quiere matarme». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su voz estaba cargada de miedo genuino. Encendí el motor y aceleré sin preguntar más. En el retrovisor vi su reflejo. Tenía las mejillas surcadas de lágrimas y los labios entreabiertos, como si luchara por contener un sollozo. «¿Quiere que la lleve a la policía?», pregunté con cautela. Ella negó con la cabeza frenéticamente. «No. Solo lléveme lejos. Él me está buscando». Mi instinto me decía que algo no estaba bien.
Estaba a punto de sugerirle otro lugar cuando su teléfono sonó. La pantalla mostraba un contacto guardado como amor. Ella se estremeció y me suplicó con la mirada para que no contestara, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Aló?, dije con voz firme. Del otro lado, una voz masculina habló en tono grave y desesperado. Por favor, escúcheme. Esa mujer está enferma, tiene esquizofrenia. Si no la lleva a casa, puede hacerle daño. Mi piel se erizó. Miré a la mujer por el retrovisor y sentí un nudo en el estómago. Su expresión había cambiado. Ya no lloraba, ya no parecía asustada. Me estaba observando fijamente con una sonrisa amplia, demasiado amplia, como si alguien hubiera forzado su boca a estirarse más de lo normal. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo del auto. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y murmuró con voz rasposa: «No me quieres ayudar, ¿verdad?». Algo en su tono me hizo sentir un terror irracional. Su cuerpo parecía completamente rígido. Sus manos temblaban levemente sobre su regazo y sus ojos estaban fijos en los míos a través del espejo. Mi instinto me gritó que hiciera algo, así que sin pensar, giré bruscamente el volante y detuve el auto frente a una estación de policía. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer empezó a gritar con una voz aguda, como si estuviera en un ataque de histeria: «No me lleves con él, no me lleves con él». Salí del auto y llamé a los oficiales. Cuando regresé al taxi, la puerta trasera estaba abierta y ella ya no estaba. Los policías revisaron la zona, pero no había rastro de la mujer. No podían creer que alguien hubiera salido corriendo tan rápido sin que nadie la viera. Me interrogaron por varios minutos, tratando de entender qué había pasado. Cuando revisé las cámaras del taxi esa noche, la grabación me dejó sin aliento. En el momento en que su reflejo sonrió de manera antinatural, su boca no tenía fin. Era como si su piel se hubiera estirado hasta romperse, mostrando dientes demasiado largos. Pero lo más aterrador fue lo último que captó la cámara. La puerta trasera se abrió sola y una sombra oscura salió del auto, deslizándose por la calle como si nunca hubiera estado ahí. No volví a recibir más viajes en esa zona, y cada vez que veo el asiento trasero a través del retrovisor, me pregunto si realmente la dejé atrás o si sigue conmigo. Aquella noche la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Apenas había pasajeros en las calles y pensé en terminar mi turno temprano. Fue entonces cuando sonó mi celular. Una llamada entrante de un número desconocido. ¿Taxi?, pregunté, con desgano. Lo que escuché al otro lado de la línea me heló la sangre. «Ayúdeme, por favor». La voz de una mujer joven sonaba aterrorizada. «Me tienen encerrada. No sé dónde estoy». Mi corazón se aceleró. «Dígame dónde está. Llamaré a la policía». No hay tiempo». Su voz se quebró. «Anote esta dirección». Anoté rápidamente la dirección en un papel mientras ella sollozaba al otro lado del teléfono. Luego, el ruido de algo cayendo, un grito ahogado, y la llamada se cortó. Me quedé paralizado por unos segundos, pero algo en mi interior me decía que debía ir a esa dirección. Arranqué el taxi y conduje lo más rápido que pude, sin saber que lo que encontraría cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué, descubrí una casa antigua y descuidada. Las ventanas estaban cerradas y no había luces encendidas. Toqué la puerta con el corazón latiendo en mi garganta. Un hombre mayor abrió. Su rostro mostraba sorpresa y confusión. «Disculpe, señor, ¿conoce a una joven llamada Laura?». El hombre se quedó pálido. ¿Cómo dijo? «Laura». Me llamó pidiendo ayuda. El anciano tambaleó hacia atrás, sujetándose del marco de la puerta. «Eso no puede ser. Laura es mi hija, pero ella desapareció hace semanas». Mi estómago se hundió. Le conté lo que había ocurrido y él, con lágrimas en los ojos, llamó a su esposa. Pronto, la familia estaba reunida en la sala, mirando el teléfono con la pantalla aún encendida, mostrando el número desconocido. Ese era su número, susurró la madre con las manos temblorosas. El padre tomó las llaves del auto y me rogó que lo llevara a la dirección que Laura me había dado. Cuando llegamos, encontramos un terreno baldío, cubierto de maleza y con un viejo tráiler abandonado. «Aquí no hay nada», dijo el padre desconsolado, pero algo no me dejaba en paz. Había algo en la hierba, una bolsa negra, apenas cubierta de tierra. Al acercarnos, un hedor insoportable nos invadió. La policía llegó minutos después y desenterró lo que temíamos: los restos de Laura. Las pruebas forenses confirmaron que había muerto hace más de 3 semanas, exactamente en la fecha en que desapareció. Aún conservo el registro de aquella llamada en mi teléfono. ¿Quién me llamó esa noche? ¿Cómo pudo hablar conmigo si ya estaba muerta? Desde entonces, cada vez que mi teléfono suena con un número desconocido, dudo antes de contestar, porque no sé quién o qué podría estar al otro lado de la línea. Era una madrugada fría y húmeda.
El pavimento brillaba por la llovizna y la neblina cubría las calles como un velo fantasmal. Mi taxi estaba casi vacío de gasolina, pero decidí hacer un último viaje antes de regresar a casa. Fue entonces cuando vi a Jorge en la esquina de siempre. Él era un cliente habitual, un tipo callado, de aspecto cansado pero siempre amable. Subió al taxi sin decir mucho, como de costumbre. «Buenas noches, Jorge». «¿Lo de siempre?». Él asintió sin mirarme y se acomodó en el asiento trasero. Arranqué el taxi y comencé a manejar por la ruta habitual. La neblina era espesa, apenas podía ver unos metros adelante. Sentía el ambiente más pesado de lo normal, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía explicar. «¿Todo bien, Jorge?», pregunté, notando que estaba inusualmente silencioso. Él no respondió, solo miraba por la ventana como si estuviera perdido en sus pensamientos. Cuando llegamos a su destino me estacioné y esperé a que bajara, pero él no se movió. Llegamos. «Jorge». «Nada». Giré la cabeza para mirarlo y en ese instante un escalofrío me recorrió el cuerpo. El asiento trasero estaba vacío. Me froté los ojos, convencido de que estaba alucinando. Revisé el espejo retrovisor, giré la cabeza, revisé el asiento trasero, pero no había nadie. Mi respiración se volvió agitada. Miré el asiento donde se suponía que Jorge estaba sentado y noté algo que me heló la sangre. El asiento estaba mojado. Era como si alguien empapado de lluvia hubiera estado ahí, pero la tela no olía a agua, sino a algo extraño, a tierra húmeda y óxido. Con las manos temblorosas, saqué el celular y marqué el número de Jorge. «¿Quién habla?», respondió una voz desconocida. «Soy el taxista de Jorge. Lo acabo de dejar en su casa, pero olvidó pagarme». Mentí, sintiendo un nudo en el estómago. Hubo un silencio largo, hasta que la voz del otro lado susurró algo que me dejó helado. «Jorge murió la semana pasada. Lo atropellaron aquí mismo, en esa calle donde dices que lo recogiste». Colgué el teléfono sin saber qué hacer. Mi cabeza daba vueltas. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Miré por última vez al asiento trasero. Las marcas de humedad aún estaban ahí. Arranqué el taxi y me fui de ese lugar lo más rápido que pude. Desde entonces evito pasar por esa calle. Pero a veces, cuando manejo de madrugada y la neblina cubre el camino, miro el retrovisor y juro que veo una silueta en el asiento trasero. Un pasajero que nunca debió volver a subir a mi taxi. Nunca olvidaré aquella noche en la que recogí a mi pasajero más extraño. Era un hombre delgado, de piel pálida y ojos hundidos, que cargaba una maleta grande y vieja. «A la dirección de siempre», dijo con voz seca. Lo había llevado varias veces a la misma casa abandonada en las afueras de la ciudad. Nunca pregunté qué hacía allí. No era mi problema. Pero esa noche algo era diferente. El aire dentro del taxi se sentía más pesado, como si la maleta desprendiera un olor a carne podrida que se mezclaba con el perfume barato que el hombre usaba. «¿Transporta algo raro?», pregunté, rompiendo el silencio. Él me miró por el espejo retrovisor y sonrió de forma inquietante. «Solo recuerdos». No dije nada más. Al llegar a la casa abandonada, él bajó como siempre y arrastró la maleta hasta la puerta. Pero esta vez, antes de entrar, se giró lentamente y me miró. «No pases por aquí nunca más», susurró. Se metió en la casa y cerró la puerta. Esa advertencia me dejó con un mal presentimiento. A la mañana siguiente la curiosidad me venció. Fui a la policía y les conté sobre el hombre y la maleta. No tenía pruebas, pero insistí en que algo estaba mal. Cuando los oficiales registraron la casa, descubrieron una escena macabra. En el sótano, dentro de varias maletas, había cuerpos desmembrados. Pero lo peor, en una de las habitaciones encontraron el cadáver de una mujer, vestida con ropa nueva, como si alguien la hubiera preparado para un viaje. El hombre nunca fue encontrado. Y aquí viene lo más aterrador. Cuando revisaron los registros del taxi, no había pruebas de que alguien se hubiera subido la noche anterior. No existía ninguna persona con la descripción que di. Era como si el hombre de la maleta nunca hubiera estado ahí, como si solo hubiera sido una sombra, una presencia maldita que usó mi taxi para su última aparición. Desde esa noche, cada vez que alguien entra a mi taxi con una maleta grande, me paralizo, porque en el fondo temo que en algún momento ese hombre vuelva y esta vez la maleta sea para mí.